5 casos de feminicidios en el último fin de semana fueron registrados a nivel nacional. Brutales hechos que la sociedad condena por el dolor que causa la muerte de una mujer. El viernes la noche cruceña se tiñó de muerte, con una mujer abatida por un disparo de arma de fuego. Su esposo habría percutado el tiro. Entre la pareja se arrastraban constantes problemas y discusiones. Ahora el hombre está detenido. Quien perdió la vida por un impacto de proyectil de arma de fuego en la región izquierda, a la altura de la tetilla izquierda. En el Valle Cochabambino, el fin de semana, una mujer falleció tras que su expareja la apuñalara en medio de una fiesta a la que fueron invitados. La mujer fue auxiliada a un nosocomio, pero llegó sin vida. El muchacho ese le había quitado su celular a mi hija y por recuperar su celular, por eso ha sido el problema. La madrugada del domingo, el cuerpo de una mujer fue hallada al lado de un basurero en la zona de Alto Miraflores. El examen forense devela muerte por golpe en la cabeza. Hasta ahora no fue identificada. Algún familiar que no haya llegado a la casa, algún vecino, algún inquilino que tengan en la casa, entonces pedir por favor puedan pasar por la FELCC para tal vez poder identificar a esta persona. Se trataría de una dama de aproximadamente 25 a 30 años de edad. En Oruro, un individuo golpeó brutalmente a su pareja, a la que por los duros golpes la dejó en coma hospitalizada. El cuerpo de la infortunada no resistió y perdió la vida. La hemos trasladado a la señora a un centro médico. El doctor había observado que la señora tenía un TEC severo. En las últimas horas en el Alto se halló los restos de una muchacha que era buscada como desaparecida. De manera macabra se habría descuartizado a la mujer para deshacerse del cuerpo. La policía tiene indicios de que se trata de un feminicidio. Un cráneo con características no precisamente de edad antigua. Se presume que esta parte del cuerpo ha sido devorado por canes. Así, los índices de feminicidios en el país van creciendo, cegando la vida de mujeres, madres, esposas, hijas, víctimas de una pareja y llenando de dolor a los hijos por el accionar de sus progenitores. Bueno, lo que ha pasado en los últimos días, en las últimas semanas, que ha sido graficado muy bien en esa nota de Víctor Hugo Rojas, refleja lo que está pasando en la sociedad boliviana. De acuerdo a los estudios comparativos, en Latinoamérica, Bolivia es uno de los primeros países donde se cometen más feminicidios por las diversas causales que ustedes se puedan imaginar. Y esto no puede seguir así. Hay leyes, hay normas, pero hay algo que no está funcionando como debería ser. Para hablar de este tema, además de los dos invitados que ya nos acompañan desde el primer bloque, tenemos ahora nuevas invitadas aquí en Hora 23 y ya paso a presentárselas. Patricia Flores está acá a mi lado, ella es comunicadora, ya la conoce muy bien, ha estado antes con nosotros en el programa, es feminista, investigadora, además. Patricia, qué gusto tenerte en el programa. Para mí, enorme gusto, querido colega, y gracias por la invitación. También está con nosotros Patricia Brañez, que está en el otro set al lado de Paola Sánchez, y la vemos ya, Patricia, es del comité impulsor de la Asamblea o de la Agenda Política Legislativa por las Mujeres. Patricia Brañez, buenas noches, qué gusto tenerte acá en el programa. Muchísimas gracias por la invitación, para mí un placer participar en este panel. Bienvenidas ambas. A ver, comienzo con Patricia Flores, porque Patricia como activista ha estado siempre inquieta por esta situación triste. No es la primera vez que hablamos del tema, Patricia, pero tú veías la nota y la verdad que la población boliviana está horrorizada. ¿Cómo es posible que se vayan repitiendo los feminicidios día tras día? Puede ocurrir hoy en Oruro, mañana en La Paz, pasado en Santa Cruz, en Cochabamba, en el Beni, pero no hay departamento que se salve. ¿Qué está pasando con los feminicidios en el país? Lamentablemente hay como una especie de ascenso y una espiral enormemente preocupante de violencia, cada vez con mayores índices de crueldad, donde la dignidad y la vida humana no valen absolutamente nada. Si bien revisamos la prensa y los medios, e incluso los registros policíacos, como nos dirá el experto en criminalística que me antecedió en la palabra, lamentablemente los índices de crueldad no estaban tan presentes hace una década, por ejemplo. Eran casos de feminicidio los que se reportaban, pero hoy en día, y a partir de, yo creo que este último quinquenio, los niveles de crueldad son cada vez más alarmantes y hemos llegado a extremos donde si la vida humana ya no tiene ningún valor,
ese cuerpo muerto puede ser mutilado, descuartizado, quemado, desfigurado para depositarse en un basurero, para despeñarlo en un campo abandonado, porque esa vida no tuvo ningún valor. Y si la vida humana no tuvo ningún valor, ese cuerpo que acogió esa vida es fácilmente desechable. Yo creo que este debate debe llevarnos a pensar en qué tipo de sociedad violenta estamos coexistiendo hombres y mujeres. Lo más aterrador es que cuando yo escuchaba a las personas que me antecedieron en la palabra, hablaba de psicóticos, psicópatas. Yo no se pone a pensar cómo es posible que en el hogar tengamos a un padre violador, a un padre que no tiene misericordia de dejar el cuerpo de una niña indefensa de 3, 7 u 8 años. ¿Cómo es posible que un hermano, un abuelo o un tío abuse de una niña o de un niño de esa manera? Pero por otro lado, de que aquella persona que en algún momento me ha declarado su amor, en quien yo he confiado, el día de mañana inicie una espiral de violencia en el romance, en el pololeo, y termine matándome luego de unos años de convivencia en el que nos declaramos amor eterno. Gracias. El debate es mucho más profundo. No, sin duda, sin duda. Le pregunto a Patricia Brañez, que está en nuestro otro set. Patricia, decíamos Bolivia, entre los primeros países latinoamericanos donde más feminicidios se registran. Y claro, el objetivo nuestro en este programa es encontrar un porqué. ¿Es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se desencadenan estos feminicidios? ¿Cuáles son los factores que desencadenan que un hombre pueda matar a la mujer que ha amado en algún momento? Porque seguramente no es que se casaron y desde el primer momento comenzó a hostigarla, comenzó a ejercer una violencia psicológica o física sobre ella. Hay momentos, pero ¿cuándo llega a desencadenarse una violencia que puede terminar con un crimen de esta naturaleza? Bueno, primero creo que hay que caracterizar lo que es el feminicidio. Es un asesinato por el simple hecho de ser mujer. Es producto de una historia de violencia en pareja y que no siempre se produce en las relaciones de pareja estables, donde se han casado o viven de concubinos, sino que incluso este tipo de asesinato, el feminicidio, se da en el enamoramiento, se da en el noviazgo e incluso se está dando entre una persona adulta hacia una niña, una adolescente o una persona mayor adulta. Es producto de una cultura patriarcal, machista, donde las relaciones de poder que se establecen entre el hombre y la mujer son unas relaciones en desigualdad, donde la sociedad otorga un poder sobre el cuerpo de las mujeres y no se da la valoración igualitaria de los hombres y de las mujeres en una sociedad. El feminicidio que desde el 2013 se ha tipificado en nuestra normativa, en la ley 348, establece que es además un asesinato por odio, por misoginia, y que por lo que hemos estado viendo a partir de la promulgación de la ley 348, estos delitos se han ido incrementando en nuestro país. Y evidentemente Bolivia en América Latina ocupa uno de los primeros lugares en el ejercicio de este tipo de delitos, ¿no? De acuerdo a las estadísticas que tenemos en nuestro país, no solamente de las estadísticas oficiales, sino también
las desarrolladas desde la sociedad civil por las diferentes instituciones que trabajan en la temática, los feminicidios se han ido incrementando, ¿no? Desde el 2013, desde la promulgación de la Ley 348, se han registrado 110 feminicidios. Y a la fecha, el 2017, el primer semestre, ya se han registrado 50 feminicidios. Si bien anteriormente se señalaba que en Bolivia se cometía entre un feminicidio cada 3 días, hoy podemos hablar que cada día ocurre entre 1 o 2 feminicidios, ya sea de una mujer adulta, de una adolescente, de una joven o de una niña. Y ante esas cifras tan alarmantes, Patricia, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué medidas se deben implementar de manera personal, desde la familia, desde la sociedad, desde las distintas instancias? A ver, yo creo que hay múltiples acciones que debe desempeñar la sociedad, el Estado, con todo lo que nos da la ley. La Ley 348 establece mecanismos de prevención desde la escuela, desde la familia, desde la comunicación, etcétera. Pero también da y establece medidas de sanción a los agresores o a los feminicidas, ¿no? Patricia, sí. Discúlpame, por favor, disculpas a nuestros invitados, 12 en punto, y a partir de hoy, 12 en punto, bueno, está terminando un día, comenzando otro, vamos rápidamente a las noticias más importantes que se han registrado, por favor, en las últimas horas. Vamos con las imágenes, señor director. Caen 2 colombianos asaltantes en Bermejo, nos dice Herbol, en la ciudad o en el sur de Tarija. La policía prendió a 2 ciudadanos de nacionalidad colombiana que asaltaron a una mujer y le propinaron una herida punzocortante. Lo acaban de reportar hace algunos minutos nada más. Vamos a lo siguiente, por favor. Van a dar 8 monedas del Tesoro de Colquechaca a la gobernación. La gobernación de Potosí informó que se llegó a un acuerdo con la cooperativa minera de Colquechaca para que entregue a las autoridades departamentales 8 de las monedas que forman parte del tesoro encontrado en esa región. Un tapado, vaya, impresionante. Y lo último, el alcalde de Achacachi reaparece y afirma que está dispuesto a someterse al revocatorio. Edgar Ramos reapareció. ¿Cómo se lo ha estado buscando a este hombre en las últimas horas? Muy bien, Patricia. Continuamos desarrollando todas esas medidas que usted nos mencionaba que se deben implementar para poder reducir los casos de feminicidio. Bueno, lo que decía es que la ley establece mecanismos de prevención, tanto en la educación como en la familia. Es deber de toda la sociedad entender que lo que se establece a partir de lo sociocultural, de esta subordinación que se tiene hacia las mujeres, se debe revertir. Las mujeres somos sujetas de derechos y por lo tanto deberíamos tener la misma categoría de persona que necesita la protección y la garantía de estos derechos. Por otro lado, el Estado tiene y tendría que implementar todos los mecanismos que da la Constitución Política del Estado, la Ley 348, para sancionar y erradicar todos los hechos de violencia. Lo que yo decía anteriormente, el feminicidio no es un acto fortuito, sino que deviene de toda una historia de violencia en las relaciones entre hombres y mujeres. Voy acá con Patricia. Con Patricia Flores, Patricia Braña. Bueno, tenemos 2 Patricias acá en el Cédora 23, feminista, investigadora. Patricia, a ver, somos una sociedad muy particular, ¿no? Somos una sociedad de fiestas, ¿no? Entradas folclóricas por doquier, banda, cerveza, ¿no es cierto? Baile, diversión. Obviamente el alcohol en algunos momentos puede desencadenar algunas reacciones como esta, la ebriedad, los celos. Sin duda. Surge con los celos la infidelidad o la sospecha de una infidelidad que puede determinar unas acciones terribles, ¿no? La obsesión por la pareja, en algunos casos, cuando termina la relación por cualquier motivo, uno está obsesionado y
Dios mío, la persigue a la mujer o qué sé yo, familias conflictuadas. Bueno, hay tantos motivos, pero esto de las fiestas populares, esto de que nos guste tanto beber, de estar disfrutando estos momentos, pero acompañado siempre del alcohol, es un desencadenante que hace que nuestra sociedad se distinga con cifras rojas negativas en el ambiente latinoamericano con los feminicidios. Sin duda. Pero el otro lado de la medalla es que vivimos en una sociedad profundamente violenta. Construimos relaciones de pareja violentas. Engendramos niños productos de la violencia sexual, de la violencia psicológica, de la violencia física. Cuando miramos a nuestro entorno, incluso en nuestras propias vidas familiares, en nuestra historia genética, en nuestros ancestros, evidenciamos que hay relaciones violentas. Las cifras son una generación de evidencia que está simplemente develando lo que hay en la realidad. Si en Bolivia casi 8 mujeres de cada 10 son violentadas cotidianamente, ¿qué nos está mostrando esta crudísima realidad? Que coexistimos con altísimos índices de criminalidad y cada vez con índices de criminalidad cada vez más violentos, más crueles, más indignos. En el hogar, hasta hace unos 20 años era permitido que una mujer sea violentada y podía quedar más de 10 días inhábil. Y esto no lo sancionaba la ley, no lo sancionaba la justicia. Hoy en día, luego de larga lucha de las mujeres, hemos logrado que se incorpore el feminicidio. Sin embargo, ¿qué pasa, Víctor Hugo? Tenemos un sistema judicial tremendamente endeble. Cuando ni el 0,01% de las denuncias, de los casos de violencia contra las mujeres tienen sanción. Pero por otro lado, como tú bien dices, en esta suerte de paradoja y de maldición histórica, estamos en una sociedad violenta que parecería compensar esta realidad a través de la fiesta, del baile, de la celebración. ¿Y qué hace el alcohol? ¿Qué hace el perdernos y el disfrutar de un momento de esparcimiento? Que exacerbemos aquello negativo que está en nosotros. Porque no sacamos precisamente la alegría, el abrazarnos, el querernos. No, sacamos lamentablemente lo peor que tenemos dentro. Así es. Patricia, tú refieres a una inquietud que es la de todos los bolivianos, o sea, un sistema judicial que definitivamente no alcanza a cubrir la más pequeña expectativa de justicia, hasta por los crímenes más elementales, más básicos, mucho menos los crímenes de esta naturaleza que afectan a la mujer. Por ello le pregunto al doctor Emilio Vizcarra Pinto, abogado criminólogo, ¿qué está pasando con nuestra justicia, doctor? ¿Qué está fallando? Hay leyes que protegen a la mujer, que la amparan, pero los feminicidios aumentan. ¿Qué está pasando en nuestra justicia? ¿O dónde está el problema por el cual no podemos ponerle freno a esto? Evidentemente se han incrementado los índices delincuenciales en cuanto a feminicidio, pero los factores son diferentes, porque en principio el machismo sigue latente en nuestro medio. El machismo es un factor fundamental para que existan feminicidios. Todavía existe el machismo acá en Bolivia. Y como vuelvo a repetir, es un factor fundamental de que existan feminicidios. No podemos permitir que una mujer nos engañe, si no la matamos. Pero sí al contrario, el hombre puede engañar. Exactamente. Esa es la realidad. Así es. ¿No es verdad? Esa es la realidad. Pero precisamente por eso, uno de esos factores es el machismo. Luego, el alcohol. Otro factor predisponente es el alcoholismo, donde el machismo aflora cuando el hombre bebe y maltrata a la mujer y por último la mata. Yo diría que esos son factores predisponentes para determinar
Y hay un machismo también dentro de la justicia, doctor, por el cual jueces o fiscales no actúan en la proporción debida para castigar como corresponde los crímenes contra las mujeres. No. Las leyes están muy bien hechas. El problema es que a veces fallan los jueces. Existen tantos factores para determinar el homicidio de la mujer. Sin embargo, no son aplicables por la retardación de justicia, en fin, por factores de tipo social o por factores también de tipo judicial. Doctora Córdoba, vemos como todos estos factores que generan los casos de feminicidios, además de ocasionar la muerte de una mujer, también generan daño psicológico en el entorno, generan un daño en la estructura familiar y también en la estructura de la sociedad. Claro, lo que hay que tomar en cuenta es que la violencia engendra violencia. Las mujeres que generalmente son víctimas de violencia intrafamiliar vienen de un hogar violento, donde han visto que la mamá ha tolerado, ha aguantado los golpes, las peleas en casa. Entonces ese cerebro ya se ha modificado para aguantar y tolerar el maltrato. Entonces cuando esta mujer ya es grande, ya es adulta y está en una relación de maltrato, se le hace difícil reconocer el maltrato. Así como también niños que han crecido en hogares violentos, donde el padre golpeaba, donde el padre abusaba de la madre, ya en el cerebro se produce ese cambio donde para el niño es normal. Es normal que mi papá golpee a mi mamá, entonces eso es lo que me han enseñado. Y para las niñas es normal que la mujer aguante golpes porque eso he visto y eso en mi cerebro se ha grabado. Entonces el hecho de que el feminicidio o el asesinato obviamente va a marcar a la generación. Es decir, obviamente ya está predisponiendo a que esa niña víctima de un hogar de maltrato va a entrar en un hogar de maltrato. Entonces nuestra sociedad, desde mi punto de vista, ha ido aumentando los niveles de feminicidio porque la sociedad misma se ha vuelto más violenta y porque justamente no se han identificado esos lugares de violencia y no se ha modificado. Entonces, mientras persista la violencia en el hogar, van a seguir existiendo hombres golpeadores y mujeres que toleren. Mientras exista eso, va a seguir la violencia. Licenciada Brañez, vemos muchas noticias de casos de feminicidio registrados en el área urbana. ¿Qué hay con el área rural? ¿Cuáles son las principales diferencias y la situación de la violencia contra la mujer en el campo? Tanto en el área rural como en el área urbana se establecen estas relaciones de poder. Se piensa que la violencia contra las mujeres o el feminicidio se da en clases sociales pobres o clases de mujeres que no han estudiado, que son las que soportan y toleran la violencia, etcétera. Pero esto es un mito en realidad, porque los índices de violencia que se dan en general en el país se dan tanto en el área rural como en el área urbana. El último estudio que ha sacado el INE de percepciones de la violencia contra las mujeres señala que en el área urbana 7 mujeres de cada 10 han sufrido o están en situación de violencia. En el área rural son 8 mujeres de cada 10, o sea, no hay mucha diferencia. Lo que pasa es que, y yo no estoy de acuerdo con el doctor cuando dice que estas características socioculturales que tenemos de machismo, donde es el sistema patriarcal el que determina cuál es la posición de las mujeres, de inferioridad y de superioridad, son trasladadas también a las instituciones públicas y eso también se refleja en el sistema judicial. Por eso es que se habla de los sesgos de género cuando se tiene que sancionar un feminicidio o una agresión física, psicológica y sexual en la administración de justicia.
Precisamente voy a eso, Patricia, lo que tú acabas de apuntar, que es muy importante. Nos ha tocado en Noticieros al Día de la Revolución recibir a muchas mujeres que llegaron acá para decirnos, ¿saben? Fui a sentar denuncia contra mi pareja, no es cierto que me maltrata, me ha golpeado, pero ahí me dijeron en esa unidad de que no, ¿para qué lo vas a denunciar? Vas a necesitar abogado, te va a costar bastante caro. Este es un proceso bastante largo. ¿Quién va a alimentar a tus hijos? ¿Quién te va a pagar la casa? Pensalo bien, mujer, más bien volvé y pensalo. Evidentemente hay mujeres que han pasado por una situación difícil y que precisamente derivan de esa percepción tan machista que se tiene en algunas instituciones respecto de este asunto. Patricia, pero a pesar de esto, si bien hay mujeres que van y denuncian, muchas de ellas no escuchadas como debería ser, hay mujeres que después de denunciar se retractan y dicen, no, por favor, ya no quiero, ya no voy a seguir el proceso. El Ministerio Público lo tiene que seguir de oficio, queda completamente claro. Pero hay otras mujeres que no denuncian nunca a pesar de estar sufriendo la violencia. Y dentro del mismo hogar está el entorno familiar que le dicen, no sabes, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Pensá en ellos, ¿no? El futuro de tu hogar, ¿qué vas a hacer sola? Vaya que la situación se le pone difícil a una mujer que sufre violencia en Bolivia. Es una situación enormemente compleja. Por un lado tenemos los mandatos sociales, los mandatos familiares que son enormemente fuertes, pero por otro lado no olvidemos que en esta sociedad machista algo que pesa enormemente fuerte y que es parte de la médula estructurante de la sociedad boliviana es sin duda la religión. Nos casamos hasta que la muerte nos separe. Los mandatos judeocristianos son enormemente fuertes sobre las mujeres bolivianas y sobre la mayoría de las mujeres de este lado del mundo. No es casual que cuando nosotras queremos decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra maternidad, se desaten olas gigantescas que condenan, por ejemplo, el aborto. Cuando el aborto es algo que me corresponde a mi decisión y a mi cuerpo y a mi vida. Pero ahí están comprometidos el Estado, las iglesias, entre comillas, la unidad de la institución familiar, que no quiere ver que al interior de la institución familiar se producen los mayores vejámenes contra las niñas, las adolescentes y las mujeres. Pero por otro lado, y la doctora probablemente lo puede decir con la lucidez de su disciplina, lamentablemente nuestra psiquis, nuestra complejidad como seres humanos no es precisamente la de blanco o negro, no es la que yo te amo y te odio. Sí te puedo amar, sí puedo acumular rencor contra ti, pero me cuesta desprenderme de ti en situaciones de violencia. Lamentablemente las mujeres que sufren o sufrimos violencia, hemos alimentado relaciones que luego de un tiempo nos es muy difícil romper el ciclo de la violencia. Y están los chantajes emocionales, los sentimientos de culpa. ¿Cómo voy a privar a mi niño o a mi niña del amor de su padre si su padre es generoso y bondadoso con ellos a pesar de que lo suene y me machuque? No, entonces hay toda una serie de condicionantes psicológicas y sociales enormemente fuertes para romper este ciclo de violencia. Sin duda. Bueno, lastimosamente, producción me dice que el tiempo se nos ha acabado. Vaya, odiamos el tiempo cuando se ocurre con temas tan interesantes como este. Queremos despedir a nuestros invitados esta noche, a la doctora Liliana Córdoba, médico psiquiatra. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, doctora Liliana Córdoba. Será hasta otro momento, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Hasta otra oportunidad. Y lo propio al doctor Emilio Vizcarra Pinto, abogado criminólogo. Doctor, ya lo veo en otro momento acá en Hora 23. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a Patricia Brañez, del Comité Impulsor de la Agenda Política Legislativa de las Mujeres. Muchas gracias, Patricia. Hasta otro momento. Muchísimas gracias por la invitación. Y claro, acá a quien me acompaña en esta parte del set de Hora 23, a Patricia Flores, feminista, investigadora, comunicadora. Patricia, ya estaremos hablando nuevamente de Un enorme gusto, Víctor Hugo, y felicitarte porque abordes este tema y nos confrontes ante una realidad enormemente fuerte. No, gracias. Gracias por tu intervención. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos.